Y cualquier cosa, porfa, me avisan si se desenfoca, ¿sí? Bien. Bueno, el ejercicio 9 nos dice, a las 8 de la mañana Fede sale con su auto desde Buenos Aires en el kilómetro 0 con dirección a Mar del Plata, que está en el kilómetro 400, con una velocidad media de 100 kilómetros por hora. A las 10 horas, bueno, esto antes de que sigamos, está bueno leer este enunciado, porque hay algo que no discutimos la clase pasada. Yo les dije que la velocidad, si recuerdan, era delta X sobre delta T. Bueno, esta velocidad, en realidad, eso vamos a hacer la clase que viene, vamos a hacer un ejercicio solo de velocidad media. Bien, esa es la formulita, en realidad, de velocidad media, ¿sí? Lo que tiene la velocidad media, o sea, es la velocidad media entre el tramo T0 y T, ¿sí? Entre el tramo que ustedes quieran, ¿está bien? Entonces, esta es la velocidad media. ¿Qué es lo que marca, por ejemplo, el velocímetro del auto, que dijimos que marcaba el módulo de la velocidad, que es la rapidez? Bueno, es la velocidad instantánea. ¿Qué diferencia hay entre la velocidad media, que es esta, y la velocidad instantánea? Bueno, la velocidad instantánea es la velocidad media, o sea, estrictamente hablando, es el límite cuando delta t tiende a 0, y esto que no lo vea nadie porque me van a matar, porque esto todavía no lo vieron, no saben lo que es un límite, pero ahora les explico lo que significa. Esto significa que la velocidad instantánea es lo mismo que la velocidad media, pero cuando el delta t es súper chiquito, tan chiquito como ustedes quieran. Por ejemplo, 0,00001 segundos. ¿Está bien? Eso es lo que significa la velocidad instantánea. Y la velocidad media es una especie de promedio, o sea, este delta t en principio puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué yo les di esta definición para MRU? Bueno, porque casualmente en un MRU, como la velocidad es constante, la velocidad media coincide con la velocidad en todo el tramo, ¿sí? Entonces, en MRU, la velocidad media es igual a la velocidad, digamos, del MRU, no sé cómo escribirlo, y es constante. ¿Está bien? Por eso les di directamente esa definición de velocidad. Pero hay que tener en cuenta esta diferencia. La clase que viene, si me olvido, háganme acordar que hay ejercicios en la guía igual de velocidad media, pero háganme acordar que hagamos algún ejercicio extra de velocidad media. ¿Está bien? Bien. Bueno, dicho esto, ya está, ahora nos olvidamos, digamos, de eso, volvemos a MRU, entendiendo que la velocidad, me está diciendo velocidad media, pero es lo mismo que la velocidad, en este caso es lo mismo que la velocidad constante, a ver, estime, bueno, bien, hay muchos detalles en este ejercicio. Fíjense que nos está dando la velocidad media, pero en principio no nos está diciendo que es lo mismo que la velocidad del MRU. ¿Está bien? No nos está diciendo que la velocidad es constante y que vale todo el tiempo 100. Nos está diciendo este dato, nos está dando la velocidad media. Bien, entonces nos dice, parte con dirección a Mar del Plata, al kilómetro 400, con una velocidad media de 100 kilómetros por hora. A las 10 horas, Gaby parte desde Mar del Plata de regreso a Buenos Aires. Su velocidad media es de 120 kilómetros por hora. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? A ver, lo que nos dice la velocidad media, en este caso, nos está diciendo, bueno, si Gaby tuviera que ir, si Gaby, cualquiera de los dos, Gaby o Fede, tuvieran que ir a su destino con una velocidad constante, para tardar lo mismo, digamos, que en el recorrido real, bueno, la velocidad que tendrían que tener es de 100 kilómetros por hora o 120 en el caso del otro. Eso no significa que en el medio no hayan pasado diferentes cosas. ¿Se entiende? ¿Qué significa? Bueno, qué sé yo, capaz Gaby fue para allá con una velocidad de 100 kilómetros por hora, después frenó a cargar nafta, estuvo detenido 5 minutos, después arrancó con 80 kilómetros por hora, después fue acelerando o lo que sea. Pasaron 1000 cosas en el medio. Entonces, la velocidad media
lo que te dice es, bueno, olvídate, está bien, pasaron 1000 cosas en el medio. La velocidad media no representa la velocidad real a la que vos fuiste todo ese recorrido. La velocidad media lo que te está representando es, si vos hubieras hecho ese mismo recorrido con una velocidad constante, ¿qué valor le hubieras puesto? ¿Cuál es el valor más aproximado o el mejor valor que representa ese viaje? Más allá de todo lo que haya pasado realmente. ¿Se entiende? Es una especie de promedio, es como una especie de velocidad promedio. Ahora, con el mismo ejemplo que les estoy dando, se podrán imaginar que depende en qué tramo yo calcule la velocidad media. Imagínate que vos el primer tramo lo hiciste a 100 kilómetros por hora, después te detuviste, detenido, pongamos, detenido, o sea, está quieto, después arranca a 120 kilómetros por hora, y etcétera, ¿sí? Entonces, es como que ponele, tenés 3 tramos, y depende entre dónde calcules la velocidad media. Si yo calculo la velocidad media entre este punto y este punto, ¿se entiende? O sea, mi delta t lo tomo como este mi t0 y este mi t final, ¿sí? Y bueno, la velocidad media va a ser obviamente 100 kilómetros por hora, porque estoy diciendo que en ese tramo fue una velocidad constante, entonces obviamente la velocidad promedio o la velocidad media va a ser 100 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué pasa? Si yo en vez de tomar este punto tomo hasta acá, y bueno, pará, porque si estuvo detenido un rato, y bueno, va a ser un poquito menos, capaz de 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Y si tomo de entre acá y acá, y bueno, qué sé yo, será algo entre 100 y 120 kilómetros, lo tendría que calcular, calculando bien cuánto vale el delta, cuánto fue el desplazamiento total y cuánto fue el delta t total. ¿Se entiende? Entonces, este ejercicio no es exactamente un MRU, porque no me está diciendo que esa velocidad media es una velocidad constante. Me está dando nada más que la velocidad media. ¿Está bien? Bien. Esas son las salvedades que tienen este ejercicio. Entonces, listo. Dejemos esto. Ahora vamos a ver en qué nos influye en este ejercicio en particular, ¿sí? Yo lo leí así rápido al principio, pensé que era más fácil, pero no te está diciendo que es un MRU. Igual lo podemos hacer. Entonces, denme un segundo que tengo el cable, me está molestando. Ahí va mejor. Sí. Acá. Lo voy a pisar y va a volar la cámara. Bien, entonces, nos dice primero, estimen el kilómetro donde se encuentran en la ruta y a qué hora. Fíjense que nos dicen una palabra importante que es estimen. Ya me está diciendo y no me vas a poder decir exactamente en dónde se van, no vas a poder asegurar que se encuentran en ese kilómetro. Entonces, como siempre, física, hagamos un dibujito. Tenemos esta distancia de 400 kilómetros de Buenos Aires a Mar del Plata. Este está en Buenos Aires, este está en Mar del Plata. Este es Fede, este va a ser Fede, y va a salir a las 8 de la mañana. Y esta va a ser Gaby, que sale a las 10. A las 10 horas. Obviamente este sale para allá y este sale para allá, ¿no? Bien, entonces, primera cosa que tenemos que hacer siempre, ¿alguien se anima a decir, además del dibujito? Establecer el sistema de referencia. Sistema de referencia, exactamente. Entonces yo, por ejemplo, voy a elegir que mi regla empieza a medir desde Fede, o sea, el origen de mi regla, el cero de mi regla está acá, y voy a medir para allá y voy a llamar esa dirección X. ¿Sí? Bien, y voy a empezar a medir, hay dos formas de hacerlo. Una forma, porque tenemos que definir, digamos, el sistema de referencia espacial, que es esto, y tengo que decidir qué reloj voy a usar. ¿Voy a usar el reloj de la cocina que me dice que uno salió a las 8 y el otro a las 10? ¿O voy a usar un cronómetro que lo voy a empezar cuando Fede arranca ahí? Bueno, yo voy a usar un cronómetro porque vamos a ver que va a quedar un poquito más fácil. Entonces, mi cronómetro, este va a ser T0 igual a 0. ¿Se entiende? Prendo mi cronómetro a las 8 de la mañana, que es cuando sale Fede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? A ver, si nos dijeran
si nos dijeran que esto es un MRU, o sea que las velocidades son constantes, me mando directamente a hacer la ecuación horaria. Pero como no me está diciendo que es constante, pero me está pidiendo que estime más o menos dónde se van a encontrar, puedo usar la ecuación horaria y suponer que esas velocidades, que la de Fede era, la velocidad media de Fede era 100 kilómetros por hora. Y esta era 120, si no me equivoco. Esperen que entró alguien más. Hola, Facu. Estamos haciendo el ejercicio 9 de la guía, Facu. Bien. Bien. Entonces, estas son las velocidades medias, no son las velocidades reales, pero si yo supongo que todo el tiempo se mueven con esta velocidad, que esa velocidad media además es una velocidad constante, puedo usar las ecuaciones de MRU. Pero tiene que quedar bien claro que no es lo mismo la velocidad que la velocidad media y que esto me va a dar un aproximado. ¿Está bien? Bien. Entonces, dicho eso, con ese cuidado, lo que yo voy a hacer es armarme las ecuaciones horarias suponiendo eso. Entonces, para Fede, supongo MRU como una aproximación, ¿sí? Entonces, ¿cómo era la ecuación horaria? La voy a llamar XF de X, no, de Fede no, porque les va a confundir. La ecuación que vimos el otro día era X es igual a X0 más la velocidad inicial por T menos T0, ¿sí? Entonces, teníamos que reemplazar esto, esto y esto, teniendo cuidado con los signos. Entonces, reemplacemos. La posición de Fede va a ser, ¿cuál es la posición inicial de Fede teniendo en cuenta mi sistema de referencia? Kilómetro cero. Cero, exactamente, porque está parado en el cero de mi regla. Entonces esto va a ser cero. Después, la velocidad, esta es la que decimos que vamos a aproximar por 100 kilómetros por hora constante, ¿sí? Entonces, el valor es fácil, es 100 kilómetros por hora. La pregunta es, primero, ¿es positiva o negativa mi velocidad? Positiva. ¿Por qué es positiva? Porque va, Bueno, el eje de referencia. apunta en el mismo sentido que el X versor. ¿De acuerdo? Entonces va a ser positiva. Bien, el tiempo lo dejo así y le tengo que restar el T0. Ahora, ¿el T0 qué sería? El tiempo en el cual está en la posición 0. Y dijimos que yo prendía mi cronómetro, exactamente, va a ser 0 porque yo prendo mi cronómetro justamente cuando él sale de acá, que es la posición inicial. Entonces me queda T menos 0. Entonces, para Fede, la ecuación horaria es simplemente 100 kilómetros por hora por T. ¿Sí? Recuerda, ¿por qué le decíamos ecuación horaria? Porque para cada tiempo me dice en qué posición está. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué están buscando? ¿El momento en el que se encuentran o cuál es la pregunta? Pues yo acabo de entrar. Estime el kilómetro donde se encuentran en la ruta y a qué hora. Las dos cosas. Ok, gracias. ¿Sí? Las dos cosas nos piden. Pero pasa que en MRU no hay mucho por hacer. Lo único que podemos plantear prácticamente es la ecuación horaria y a partir de la ecuación horaria vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Qué es dato, qué es lo que necesitamos hallar y qué es lo que tenemos. Entonces, pero en general, siempre que tengan un MRU, arranquen por las ecuaciones horarias de cada uno. Bien, y ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, pero para Gaby. Lo voy a escribir acá, así no tengo que borrar todo. Para Gaby también supongo un MRU como aproximación, y entonces, ¿qué va a ser? Lo mismo, ¿no? La misma formulita, por T menos T0, y ahora tenemos que tener más cuidado, ¿no? ¿Cuál es el X0 de Gaby? ¿Cuál es la 400. posición inicial? ¿Cómo? 400 kilómetros. 400, exactamente. La posición inicial, cuando mi cronómetro marcaba 0, Gaby estaba en el kilómetro 400. La velocidad, vamos a suponerla constante, vale 120 kilómetros por hora en módulo, pero ahora me tienen que decir el signo. ¿Cómo va a ser la velocidad del signo? Negativa. Negativa, exactamente. ¿Por qué? Porque mi X, yo lo elegí que apunte hacia la derecha y la velocidad apunta hacia la izquierda.
en el sentido contrario, entonces da menos. ¿Y cuál es el T0 de Gaby? Recuerden, para esta posición, porque es el X0 que puse, tengo que ver qué marcaba mi reloj cuando Gaby estaba en el kilómetro 400. 0. 0. No. Porque fíjense que Gaby sale 2 horas después. Más 2. Va a ser 2 horas, exactamente. Va a ser 2 horas. ¿Por qué va a ser 2 horas? Bueno, yo prendí mi cronómetro, pasaron 2 horas y ahí Gaby empezó su movimiento a las 10 de la mañana, o sea, 2 horas después. Y fíjense que cuando mi reloj marque 2, Gaby va a estar en el kilómetro 400. Si yo le ponía 0, bueno, estrictamente, no, a ver, ustedes se pueden imaginar como que Gaby estaba detenida y 2 horas después arrancó el movimiento, pero si ustedes consideran el MRU desde que Gaby está detenida, eso no va a tener nunca esta velocidad media. ¿Se entiende? El MRU, esta formulita va a valer para cuando se empiece a mover con esa velocidad constante de 120 kilómetros por hora, ¿no? Si no, no tiene sentido. Entonces, el movimiento de Gaby arranca 2 horas más tarde de que yo prendí mi cronómetro y en ese momento Gaby está en el kilómetro 400. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora sí voy a borrar. Les doy un segundo mientras me hago el mate para terminar de copiar. Y voy a borrar el dibujito y voy a dejar solo las ecuaciones. Y ahora veremos qué hacemos con eso. Profe, veo que ahí le decía lo que me había dado, ahí encontré el resultado. No estaba interpretando las 2 horas positivas que después tengo que cambiar la negativa por el sistema de referencia establecido previamente. Exactamente, puede pasar, puede pasar. Claro. También era válido ponerle T0 igual a 8 horas y acá 10 horas. ¿Se entiende? Claro. Porque estás usando el reloj de tu cocina, el reloj universal, digamos. ¿Está bien? Eso también estaba bien. ¿Qué era lo que iba a cambiar? Y bueno, que te iba a dar un horario entre las, qué sé yo, entre las 11 de la mañana, por ejemplo, te iba a dar tiempo igual a 11 horas, no está mal. ¿Se entiende? Claro, lo que acá me va a decir es, claro, lo que acá me va a decir es, respecto de cuando yo empecé a medir, en qué tiempo se encuentran, eso es lo único que cambia. Sí, como dijo usted, estableciendo el T0 igual a 0 como un cronómetro, es más fácil que establecer 8 horas, 10 horas, claro. Exactamente. Es más fácil, ¿por qué? Porque esta ecuación me quedó más fácil. No tengo ahí algo restando. Y ojo, no es que le cambié el signo. El T0 vale 2. La ecuación me mete un menos acá obligado. No es que le cambié el signo. Forma parte de la ecuación. ¿Está bien? Sí, entiendo, sí. Bien. Ojo con eso. Bien. Bueno. Entonces, ahora voy a borrar. Voy a dejar solo las ecuaciones. Igual esto es práctica, chicos. Yo lo digo así, pero esto es hacer ejercicios hasta que se acostumbren, básicamente. Después MRV les va a costar menos. Entonces voy a copiar primero la ecuación de Fede, que es 100 kilómetros por hora por T, y la de Gaby, que es 400 kilómetros menos 120 kilómetros por hora por T menos 2 horas. Y ahora lo que quiero que hagamos es que pensemos más o menos cuánto nos tendría que dar. Que es lo que estábamos discutiendo cuando empezó la clase, todavía no estaban. Yo tengo acá, imagínense, una persona que está yendo para allá 100 kilómetros por hora y 2 horas más tarde, a una distancia de 400 kilómetros, tengo una persona que sale a 120 kilómetros por hora. Todo suponiendo velocidades constantes. Y este sale 2 horas más tarde de que este. Entonces yo quiero saber, a ojo, y esto es súper importante que ustedes ganen intuición y lo puedan hacer en cada ejercicio, para saber si más o menos les está dando un valor real. Porque si ustedes hacen todas las cuentas bien, se confunden en un signo de la velocidad, ¿sí? Eso no tiene sentido. Porque si yo, por ejemplo, ponía esta velocidad positiva, estos autos no se encontraban nunca. ¿Por qué? Porque este iba a 100 kilómetros por hora
y este iba para el mismo lado, si yo le ponía un más, a 120 kilómetros por hora. Y les iba a dar cualquier cosa, no se encontraban nunca. ¿Se entiende? Y es un signo. Por eso es todo tan importante, ¿sí? Y que tenga sentido. Entonces, pensemos. Este sale a un horario y este sale 2 horas más tarde. Entonces yo lo que me puedo imaginar, puedo pensar, y bueno, si este va a 100 kilómetros por hora y el otro sale de recién 2 horas después, y bueno, 2 horas después este va a estar en el kilómetro 200, ¿no? Si vas, hace 100 kilómetros en 1 hora, después de que pasaron 2 horas, ya recorrió 200 kilómetros. Entonces el punto de encuentro seguro tiene que estar entre 200 y 400. ¿Sí? Yo diría cerca del 300. Más tirado para este lado porque este va más rápido, ¿no? Es como que una vez que nos olvidamos de que uno salió 2 horas más tarde, es como si este empezara a moverse desde acá, desde el kilómetro 200, tuvieran 200 kilómetros de diferencia, y como este va más rápido que este, y bueno, se tienen que encontrar como por acá. Si esto es 300, me va a dar 280, 290 por ahí, según el sistema de referencia que yo elegí acá. Eso es lo primero que tienen que hacer en todo ejercicio de física, más o menos imaginarse cuánto les puede dar. ¿Está bien? Yo ya sé que estoy segura que si me da entre 0 y 200 algo hice mal, algún signo hice mal, si me da entre 300 y 400 también. ¿Está bien? Bien, eso. Entonces, ahora sí vayamos a hacerlo más matemático. Lo que nos pedía era estime el kilómetro donde se encuentran, o sea, nos está pidiendo encuentro. Bien, a esto lo voy a llamar X de Fede. Ahora sí les voy a poner nombre y este lo voy a llamar X de Gaby. Ahora, ¿qué es lo que se pide cuando se encuentran dos cosas? ¿Qué es lo que se cumple físicamente en ese momento? Que estén en la misma posición. Exactamente, están en la misma posición. Entonces, mi condición de encuentro es pedir que el X de Gaby sea el mismo que el X de Fede. Si están en la misma posición, es porque se encuentran. Entonces, ¿qué pasa? En vez de poner X de Gaby y X de Fede, yo sé que el X de Gaby es lo mismo que esto, 400 kilómetros menos 120 kilómetros por hora por T menos 2 horas, y pido que sea igual a la posición de Fede, que es 100 kilómetros por hora por T. ¿Se entiende por qué igualo? Estoy simplemente pidiendo esto, que las posiciones sean iguales. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a despejar los tiempos, voy a buscar para qué tiempos se cumple esta igualdad, o sea, el tiempo de encuentro, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que despejar nada más. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero que voy a hacer, por ser la primera vez, lo voy a hacer todo paso a paso, voy a hacer esta distributiva y lo demás lo voy a copiar igual. Me queda 400 kilómetros menos 120 kilómetros por hora por el tiempo, o sea, esto por esto, más esto por esto, menos 120, menos 2, me va a quedar positivo, menos con menos me da más, y 120 por 2 es 240. Y fíjense que como esto tiene unidades de hora arriba y esto tiene unidades de hora abajo, me queda solamente kilómetros. O sea, yo sé que ustedes saben despejar, la dificultad que tiene ahora despejar ecuaciones o hacer cositas con ecuaciones en física es justamente que todo tiene unidades y hay que tener cuidado de las unidades porque si no después me van a quedar cosas que no tienen sentido. Y de este lado, 100 kilómetros por hora por T. Bien. Ahora, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo seguirían despejando esto? Imagínense, estamos en matemática, esto es X, esto es en vez de 120 sería 2X, acá tengo 3X y esto es un número, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es, esto lo pueden sumar con esto, ¿sí? Entonces me va a quedar 640 kilómetros y este 120 kilómetros por hora por T que está restando lo voy a pasar sumando. Entonces me va a quedar 100, bueno, lo voy a escribir por una vez, porque es la primera vez que hacemos una cuenta así, 120 kilómetros por hora por T. Cosas importantes,
Obviamente pueden sumar números con números. Fíjense que si yo acá me olvidaba de simplificar este hora, me iba a quedar algo en kilómetros que lo iba a querer sumar con algo con kilómetros por hora que tiene otra unidad. Es como sumar una posición y una velocidad, no tiene sentido. Las cosas que sumo tienen que tener las mismas unidades. Sumo resto, tiene que tener siempre las mismas unidades. Si no, me olvidé algún signo en algún lado o metí la pata en algún lado. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? 640 kilómetros igual a 220 kilómetros por hora por t. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿cómo sigo? Quiero despejar t. Nunca se olviden de lo que están buscando despejar. Quiero despejar Está dividiendo 220. Sí. exactamente el 220 kilómetros por hora, está multiplicando el t, lo paso dividiendo. 640 kilómetros, dividir por este número es multiplicar por el inverso, o sea, me va a quedar multiplicar, vamos a escribirlo como dirección así no los mareo, sería 220 kilómetros por hora. Fíjense, cosa importante, se me va el kilómetro, me queda en horas, lo cual tiene sentido porque estoy buscando un tiempo, me tenía que dar en horas, minutos, segundos, y esto me da 640 dividido 220, me da 2,909, le voy a poner 2,91. Es aproximado, así que, ¿sí? Otra cosa, ¿esto tiene sentido que me dé esto? Y sí, tiene sentido, porque recuerden que en las primeras 2 horas seguro no se encontraban porque Gaby estaba directamente parada en Mar del Plata. Así que tenía que ser algún tiempo mayor a 2 horas. Así que por lo pronto, digamos que vamos bien, va encaminado. Bien, ¿y ahora cómo hago para encontrar la posición de encuentro? ¿A alguien se le ocurre? Se reemplaza el valor en la ecuación horaria. ¿En cuál? En cualquiera de las dos Y podría ser. Exactamente, puede ser en cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque para este tiempo me tiene que dar lo mismo si reemplazo acá o reemplazo acá. Es de lo que partí. Yo salí pidiendo que esas dos posiciones sean iguales, es la condición de encuentro. Entonces, yo voy a reemplazar este tiempo en esta ecuación porque es más fácil. Les dejo de tarea a ustedes que lo reemplacen en este y que vean que les da lo mismo que acá. ¿Sí? Como es un valor aproximado, les va a dar casi lo mismo. Si fuera un valor exacto, les tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces hacen eso y les queda que el X de encuentro, fíjense que si lo reemplazo en la de Fede, es simplemente multiplicar por 100, y tengo hora arriba, tengo hora abajo, entonces me va a quedar en kilómetros bien, y me va a dar 291 kilómetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo único que hice fue este T, lo reemplacé acá, y me dio esto. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Qué habíamos dicho? Nos tenía que dar en algún valor entre 200 y 300. Por eso es tan importante que ustedes tengan intuición sobre lo que están resolviendo. Me parece que el punto B lo vamos a dejar para la clase que viene. En un micrográfico, grafique X de Fede y X de T suponiendo velocidades constantes. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Bueno, me va a quedar horrible, obviamente, porque tengo el pizarrón, no tengo hoja cuadriculada. ¿Se entendió hasta acá el tiempo de encuentro y la posición de encuentro? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces voy a borrar acá y hagamos los gráficos. Ven que ahora para ya hacer el gráfico, cuando uno hace el gráfico y cuando uno usa esta ecuación, está diciendo que la velocidad es constante, que eso en principio nosotros lo supusimos. ¿Sí? Que no es así. No necesariamente es así. Y cuando uno quiere graficar, cuando uno grafica, está diciendo para todo tiempo, si yo grafico una línea entera, estoy diciendo que yo para cada tiempo sé dónde está y puedo asegurar que está el módulo. Por eso yo estoy diciendo que esto es todo aproximado. Si fuera una MRU, está bien, me olvido de eso. No. Entonces, tenemos esto, recuerden esto, que nos dio 2,91 y 2,91, y hagamos los gráficos. Bueno, empecemos por el más fácil, que es el de velocidad en función del tiempo.
velocidad, en este caso lo voy a poner en kilómetros por hora, y el tiempo lo voy a poner en horas, porque así tengo todo. Y entonces díganme, ¿cómo es la velocidad de Fede? Acá ya nos está diciendo, suponga que es un MRU. Es ¿Qué era? constante. Velocidad es constante y además vale 100. Entonces, Claro. para todo tiempo, para Fede, el gráfico va a ser una cosa así. Esto sería para Fede. Y para Gaby, también supongo que es una MRU y va a valer menos 120. Y también va a ser constante. Este sería para Gaby. ¿Sí? Bien, y ahora hagamos el gráfico de posición en función del tiempo. Este es el tiempo en horas y esta es la posición en kilómetros. Bien. ¿Cómo eran los gráficos de posición en función del tiempo para un MRU? Están viendo las ecuaciones ahí arriba. Y que si no se acuerdan, lo pueden deducir. ¿Lineales? Son rectas. Claro. Son rectas. Este es fácil verlo. Esta tal vez es un poquito más difícil porque tengo este t-2 ahí metido, pero es una relación lineal. ¿Está bien? Bien. Entonces, como ya sé que es una recta, con 2 puntos para cada uno me alcanza. Por ejemplo, yo sé que para t igual a 0, si yo le reemplazo t igual a 0, esto me va a dar 0, que es lo que sabíamos, ¿no? A tiempo inicial, cuando yo prendo el cronómetro, Fede estaba en la posición 0. Entonces, para Fede tenemos este lugar. ¿Sí? Y después, bueno, es fácil, justo esta es fácil. Si yo hago 1 hora, va a estar en el kilómetro 100. Si hago 2 horas, va a estar en el kilómetro 200. Tengo un montón de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso es fácil, ¿no? 100, 200, 300, 400. Este es el kilómetro 400. Entonces, si pasaran 4 horas, yo sé que va a estar en el kilómetro 400, ¿no? También sé que para el 291 debería estar en el kilómetro 291, que es lo que calculamos recién. Entonces esto, como es una recta, yo ya sé que es una recta, con 2 puntos me alcanza. ¿Sí? Imagínense que es una recta. Y ahí estamos. Y ahora grafiquemos la otra, que es un poquitito más complicada. De vuelta, como es una recta, es fácil. Pero si quieren verla como una recta, lo que podemos hacer es hacer esta distributiva para que se vea más lindo, ¿sí? Para que se convenzan de que es una recta. Entonces, el x de Gaby les va a dar, cuando multipliquen esto, fíjense que lo hicimos antes, ¿no? Teníamos que hacer esto por esto y esto por esto. Esto me quedaba sumando 240. Entonces me va a quedar 640 kilómetros menos 120 kilómetros por hora por t. Ahí se ve más fácil, bueno, y si lo escriben al revés, se ve más fácil que es una lineal que tiene esta pendiente y esta ordenada al origen. ¿Sí? Yo lo voy a hacer más fácil porque ya tengo 2 puntos. ¿Yo qué sé? Y bueno, yo sé que cuando mi reloj marcaba 2 horas, Gaby estaba en el kilómetro 400. Entonces, esto yo ya lo sé. Y después, ¿qué más sabemos? Y bueno, que cuando la hora marcaba 2,91, Gaby estaba en el kilómetro 291. Imagínense que este es el 291. Entonces yo ya sé que cuando marca acá 2,91 horas, Gaby tiene que estar acá. Entonces mi recta va a ser algo así. La prolongo, imagínense. Fíjense que está bien, ¿no? Me quedaría como una ordenada al origen, como si fuera de 640 kilómetros, que está como más para arriba. Tiene sentido que es una recta que tiene pendiente negativa, porque la pendiente, recuerden que era la velocidad, y ahí estamos diciendo que la velocidad es negativa. ¿Está bien? También le podrían haber reemplazado, por ejemplo, 2 horas es lo que reemplazamos, pero si la reemplazan, no sé, 4 horas acá, también es una cuenta fácil de hacer. O sea, le pueden reemplazar cualquier punto. Yo usé los que ya teníamos para no reemplazar de vuelta.
Bueno, imagínense que esto es una recta, ¿no? Este sería el de Gaby y el negro sería el de Fede. ¿Sí? Si ustedes lo hacen bien en la hoja y supongan que no quieren usar el punto de encuentro porque no están seguros de si lo hicieron bien, lo que pueden hacer es graficar las rectas como vimos en la primera clase y fíjense que deberían cortarse el gráfico, si lo hicieron bien a escala y qué sé yo, debería el gráfico cortarse más o menos en ese puntito. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? ¿Hasta acá? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ahí escuché hablar a una chica que le escucho súper bajito, así que si no les respondo es porque no los escuché. Insisten o hablan más fuerte y... Dije que sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Profe, ¿este ejercicio está en la práctica? Sí, es el ejercicio 9. Ok. Después lo que nos dice en este ejercicio, que lo vamos a ver un poco mejor la clase que viene, ¿sí? Porque es bien la diferencia entre velocidad instantánea y velocidad media, nos dice, volvé a hacer el gráfico suponiendo que no necesariamente se mueven con velocidad constante. ¿Sí? Y bueno, si no se mueven a velocidad constante, yo hay muchos puntos que no conozco. ¿Se entiende? Yo sé que este punto está bien porque este lo conozco. Y yo sé que este punto está bien porque este lo conozco, pero yo no puedo trazar este gráfico y decir, para todo tiempo yo sé que está ahí. Podrían haber hecho 1000 cosas en el medio. ¿Sí? La clase que viene vamos a hacer uno de velocidad media y va a quedar un poquito más claro la diferencia. ¿Está bien? Bien. Y todo esto, imagínense que son rectas. No tengo una regla, perdón. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es de lo que les mandé ayer al mail, que si alguno no lo tiene me avisa. Los 2 ejercicios que quería hacer hoy. Acá. Bien. El primer ejercicio que les puse es, dentro de todo, bastante parecido a este, con una dificultad, o sea, para Mariana, que hace un MRU, me está diciendo la velocidad es constante, que todo el tramo va en línea recta, es fácil. ¿Sí? El tema es que para el otro pasan cosas en el medio. Yo quiero que lo grafiquemos bien, no usando una velocidad media, que lo grafiquemos como exacto. ¿Sí? Entonces, bien, nos dice, Mariana sale desde el punto A en línea recta y con velocidad de módulo constante igual a 110 km por hora. Hola, Luz. Paren que se desenfocó. Avísenme porque si no, por más que no entiendan ahora, después si lo quieren ver del video, no se va a ver nada. No sé por qué se desenfoca. Ahí está, de vuelta. Bien. Entonces nos dice, Mariana sale desde el punto A en línea recta con una velocidad de módulo constante de 110 km por hora hacia el punto B. Entonces tenemos a Mariana acá. Esta es Mariana, que sale desde el punto A hacia el punto B, que están en línea recta, y esta distancia entre A y B me dice que es 670 kilómetros, y me está diciendo que sale con una velocidad constante en módulo, que es 110 kilómetros por hora. Bien, y me dice, media hora después, Lucas sale a su encuentro desde el punto B con una velocidad de módulo constante de 90 kilómetros por hora. ¿Cómo se llama? Lucas le puse. Lucas. Profe, Se enfocó. ¿Se eso. desenfocó? Sí, sí. No. Creo que no le gusta. Ahí está. No le Ahí gusta va. el natural, no sé por qué. Bien.
Entonces, decíamos, Mariana sale para allá con una velocidad de módulo constante de 110 y Lucas sale desde el punto B hacia A con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Bien, y sale media hora después. Entonces, yo lo que voy a hacer, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Además de hacernos el dibujito, elegir el sistema de referencia y elegir en dónde voy a prender mi cronómetro. Entonces, yo voy a elegir por comodidad, de vuelta, que el 0 de mi regla está donde está Mariana t igual a 0, a mi dirección la voy a llamar X, y voy a elegir el T0 igual a 0, o sea, voy a prender, esto de T0 igual a 0 es medio, no está bueno que ponga esto. Yo lo que quiero decir es que voy a medir, mi cronómetro lo voy a prender ahí, cuando empieza el movimiento Mariana, porque si yo pongo T0 igual a 0, eso vale, ese T0 es solo para Mariana, no es para Lucas, porque Lucas sale media hora más tarde. Entonces no le voy a poner T0 igual a 0, que es como que quiero decir que prendo mi cronómetro acá. Lo voy a poner así, como que mi relojito parte del 0, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo que les decía antes, ¿no? Bueno, fijémonos que nos pregunta el ejercicio, pero tenemos que hacer seguro las ecuaciones orales. Exactamente, nos dice. Bueno, a ver, de Lucas es más complicado, ¿no? Nos dice, media hora después, Lucas sale a su encuentro desde el punto B con una velocidad de módulo constante de 90 km por hora. Luego de 2 horas de viaje, Lucas frena durante 15 minutos y sigue su viaje a 70 km por hora. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que darse cuenta? Bueno, para Mariana es súper sencillo, ¿no? Porque todo el tramo lo recorre a la misma velocidad, entonces es una MRU. Pero ¿qué pasa luego para Lucas? Lucas no tiene ni ahí velocidad constante, porque me dice, bueno, sí, la primera parte la hace con una velocidad constante, pero después frena, después arranca otra velocidad. Entonces, lo que nos podemos dar cuenta es que Lucas tiene una velocidad constante de a tramos, ¿no? Como que de a pedacitos sí tiene una velocidad constante, pero si yo mido todo el recorrido, no. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar esto respecto de lo que veníamos haciendo? Y bueno, que Lucas no puede usar una única ecuación, porque depende de la parte del recorrido en la cual esté. Pero para cada tramo sí puede usar la ecuación de MRU, porque en cada trámite sí hace un MRU. ¿Está bien? Entonces, arranquemos con la de Mariana, que es la más fácil. La de Mariana, esperen que perdí el marcador. Acá. Profe, Sí. esto también está en la práctica, ¿no? Esto se los mandé yo ayer. No me llegó. ¿No te llegó? No. No, a mí tampoco, profe. Un compañero lo compartió en el grupo de WhatsApp. Pasa que hay algunos alumnos, o sea, tengan en cuenta que no todos cursan conmigo. O sea, hay 3 docentes, tal vez a ustedes les tocó en otro grupo, porque yo la lista de mails que tengo es la de los alumnos que me tocaron a mí. Igual no pasa nada, pueden estar acá, no pasa nada, pero no sé, capaz el otro profe deberían mínimo avisarle al otro profesor que si o van a cursar conmigo o irse o pasarse al otro profe. ¿Vos, Alejandro, que me mandó mail hoy, que respondí hoy a la mañana tempranito? No, Roberto, era Roberto Roy, ahí me acordé el nombre. Bueno, cuando termine la clase vemos eso, ¿sí? Ok. Me agregarían al grupo de WhatsApp. En el PowerPoint que les di el primer día, hay un link para que vos te puedas sumar sola, Carolina. O sea, apretás en el link en WhatsApp web y te mete directo. En el PowerPoint del primer día. No sé si lo tenés también. Puede ser que... Y si no, si alguien le hace el favor de agregarla, listo. Dale, perfecto. Bien. Bueno, como les decía, hagamos primero el de Mariana, después te paso al que le faltaba, o si no, bueno, se lo pueden mandar al grupo de WhatsApp para que tengan los enunciados. Mariana. Vamos a hacer, Mariana es fácil, no tengo que pensar mucho, es la ecuación de MRU. ¿Sí? Entonces, completemos la ecuación para Mariana. El X es igual. El X0, ¿cuánto va a valer?
0, ¿no? Porque la posición inicial de Mariana está en el origen de mi regla, va a estar en el 0. La velocidad me la dice, es 110. La pregunta es si es positiva o negativa. ¿Qué les parece? Es positiva. Es positiva porque apunta al mismo sentido que mi sistema de referencia, así que es positiva. Bien. Por T menos, ¿y cuánto vale el T0 de Mariana? 0. 0, ¿por qué? Porque cuando estaba en x0 igual a 0, yo estoy prendiendo mi cronómetro, entonces 0. ¿Sí? Entonces, la posición de Mariana, que la voy a copiar acá chiquita, voy a ponerle xm, es simplemente 110 kilómetros por hora por t. ¿Sí? Bien, ahora se viene un poco más de lío con el tema de Lucas, ¿sí? Entonces, Lucas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, pará, vamos de a poquito. Voy a empezar con el primer tramo de Lucas, que el primer tramo es fácil, ¿no? Porque me dice que sale media hora después de que yo prendí mi cronómetro y que sale con una velocidad de módulo constante de 90 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, para ese tramito inicial, me vuelvo a armar, lo voy a poner, vamos a hacer así, le voy a poner Lucas, tramo 1. Tramo 1, me escribo la ecuación horaria, que siempre es la misma, y ahora reemplacemos para el primer tramo. Bien, a este le voy a poner XM de Mariana, y a este le voy a poner XL de Lucas, y le voy a poner un índice 1 arriba para que recordemos que es para el tramo 1. ¿Cuál es la posición inicial cuando mi reloj marcaba 0? ¿Cuál es o mejor dicho, ¿cuál es la posición en la que Lucas empieza a moverse? 670. Exactamente. 670 kilómetros. La velocidad en este tramo es constante, es 90 kilómetros por hora, pero ¿qué es? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, de vuelta. ¿Por qué? Porque mi versor, mi sistema de referencia, apunta hacia la derecha y la velocidad de Lucas apunta hacia la izquierda, entonces es negativa. Bien, ¿y cuándo empieza el movimiento, según mi reloj que prendí acá? ¿Cuándo empieza el movimiento Lucas? ¿Qué marca mi reloj en ese momento? Puede ser 0.5 Exactamente, si fraccionando ahora. 0,5 horas, ¿no? Es media hora. Sí. Entonces, 0,5 horas. ¿Se entendió hasta acá? Si alguien no entiende, me frena y me dice, porque ahora se pone un poquito más complicado y si no entendieron esta primera parte, no se va a entender lo que sigue. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Si alguien no entendió lo del tiempo o lo de la posición inicial, me dice. Bien. Este es para el tramo inicial, pero ahora ¿qué pasa? No hace todo el recorrido a esa hora. Es como que acá hicimos lo mismo que hicimos antes, ¿no? Está bien, iba con otra velocidad, arrancaba de otra posición y arrancaba un poquito más tarde. Esto es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Pero ahora, ¿qué pasa? Me agrega la dificultad de que luego, me dice, luego de 2 horas de viaje, Lucas frena durante 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un tramo 2 en el cual, ¿cuál es la velocidad si está detenido en ese tramo 2? 0. 0, exactamente. O sea, no puedo usar esta misma ecuación de MRU en la que estoy diciendo que tengo una velocidad de 90 km por hora si está quieto. ¿Sí? Entonces, en el tramo 2, lo que va a pasar es que voy a tener una velocidad igual a 0, ¿sí? Y que se va a quedar quieto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo escribo la posición matemáticamente para decir que está quieto? Y bueno, qué sé yo, después de esta media hora, no, después de esas 2 horas, quiero saber cuánto recorrió, y ponerle que está en el kilómetro, no sé, 400, la posición para todo este tramo 2 va a ser esa posición, porque está quieto, está parado en el kilómetro, no sé, 400, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para saber en dónde termina este primer tramo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Porque yo digo que recorro 2 horas de viaje.
Entonces, ¿qué hago? Reemplazo acá por 2 y voy a saber en dónde está, luego de esas 2 horas. Entonces lo que voy a hacer es, me fijo la posición 1 de Lucas cuando t vale 2 horas, y me va a dar 670 kilómetros menos 90 kilómetros por hora, y en vez de donde dice t le pongo 2 horas menos 0,5 horas, y entonces me queda que la posición 1 de Lucas cuando pasaron 2 horas. Ah, perdón, un detalle, ¿no? Si pasaron 2 horas, o sea, ustedes tengan en cuenta que siempre que reemplacen un tiempo, el tiempo que están marcando es el tiempo respecto del reloj que ustedes prendieron acá. Entonces, me está diciendo, Lucas salió media hora más tarde y pasaron 2 horas. Entonces son 2,5 horas desde Claro. que prendí el reloj. Entonces esto es 2,5, no es 2. 2,5 horas. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Te voy a poner 2,5 horas. O sea, tengan en cuenta que todos los tiempos que ustedes reemplacen o que ustedes encuentren van a estar medidos con este reloj. Entonces me dice, bueno, Lucas salió media hora más tarde, ya todo le tengo que sumar, todos los tiempos que yo reemplace le tengo que sumar media horita, en el caso de Lucas. ¿Sí? Salió media hora más tarde y estuvo andando 2 horas y después frenó. Entonces pasaron 2,5 horas. Bien, entonces dicho esto, me queda 670 kilómetros, 2,5 horas menos 0,5 me queda 2 horas, entonces me queda menos 90 kilómetros por hora por 2 horas, y entonces me queda que la posición, luego de haber recorrido esas 2 horas, va a ser 670 kilómetros menos 180 kilómetros. ¿Sí? Hice 90 por 2, fíjense que horas se me va con horas y me queda bien en kilómetros. Y esto me queda 670 menos 180, me queda 490 kilómetros. ¿Se entiende? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a borrar esto, es la posición de Mariana, para los que no la habían copiado, está acá arriba, simplificada. ¿Sí? Entonces, volvamos a escribir la posición de Lucas. ¿Sí? Para el tramo 1, ¿cuál es el tramo 1? Es entre mi tiempo igual a 0,5 horas, ¿sí? Recuerden que estamos todos midiendo con el reloj que marco acá, y entre 2,5 horas, la ecuación que tengo que usar es esta, que es la de 670, aquí vamos a poner así, la posición de Lucas en este tramo va a ser 670 kilómetros menos 90 kilómetros por hora por t menos 0,5 horas. ¿Sí? Ahora, cuando, fíjense, el tiempo está entre 2,5 horas y me dice que está detenido, esto que hicimos acá es para el tiempo en el que está detenido. Simplemente lo que yo hice fue, bueno, ver en qué posición está después de esas 2 horas y media, que me dio 490 kilómetros, y ahora te digo, y bueno, para el tiempo entre 2,5 horas y cuánto estuvo detenido, frena durante 15 minutos, es un cuarto de hora, 0,25 horas. Entonces, entre 2 y 2,75 horas, ¿sí? Le sumé a esto esos 15 minutos, que es 0,25 de hora. Esto tal vez lo estoy haciendo un poco rápido. A ver, lo que hice acá fue decir, bueno, yo quiero saber, yo sé que en una hora tengo 60 minutos, quiero saber esos 15 minutos cuántos son. Y bueno, si ustedes hacen una hora por 15 minutos dividido 60, esto les da 0,25. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Sé que estuve detenido 15 minutos, que es lo mismo que 0,25 horas, entonces a esas 2,5 horas le sumé esas 0,25 horas, y sé que entre estos dos tiempos, ¿cuál es la posición de Lucas? Y bueno, este valor, 490, ¿por qué? Porque estuvo parado en ese kilómetro durante 15 minutos.
¿Se entiende? Esta cuenta ahora cópienla porque la voy a borrar, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa para el tramo 3. Piénsenlo un cachito, yo mientras pongo el agua del mate y me dicen si hay alguna duda. No es tan fácil esto, ¿eh? Les estoy tirando un ejercicio difícil, no se vuelvan locos si no sale. En la guía hay ejercicios más fáciles para hacer, antes de este. Profe, Sí, después pueden mover un poco la cámara más hacia abajo, que no veo justo cuál es la última cuenta. dale. Que es 60 kilómetros y ahí ya no se ve más. Que es el último reloj. Allá. Ahí está. Dice, X1 de Lucas es 670 kilómetros menos 180 kilómetros, o sea, 490, que es el valor que reemplacé acá. Ahí está. Gracias. ¿Ya está? Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? Después de que está detenido, ¿qué hace? Sigue su viaje a 70 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa? Para todo tiempo que sea mayor a este, a 2,75 horas, y bueno, voy a tener un MRU con una velocidad de 70 kilómetros por hora, pero ¿cuál va a ser la posición? ¿Dónde arranca ese MRU? Y bueno, arranca en estos 490 kilómetros, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo escribimos eso. Acá. Bien. Entonces, cuando el tiempo es más grande que este momento, ¿qué es lo que voy a tener? Y bueno, voy a tener un MRU, ahora vamos a ver, ahora lo completamos, pero como ya sabemos que es una velocidad constante y que va en línea recta, la formulita va a ser esta, lo que tengo que hacer es reemplazar esto, ¿sí? Entonces me va a quedar, ¿cuál va a ser la posición inicial de este MRU? ¿Dónde arranca este movimiento? ¿En qué kilómetro? ¿En el 490? En el 490, ¿no? Porque estaba detenido y arranca a moverse con esta velocidad que vamos a poner ahora a partir de acá. La velocidad me dice que es 70 kilómetros por hora y es positivo o Negativa. negativo. ¿Cómo? Negativa. Negativa, porque sigue para ese lado, ¿no? Nos estamos imaginando que no va a volver hacia B, que sigue yendo para allá, entonces sigue siendo negativa. Bien, el tiempo lo dejo como va. ¿Y cuál es el T0? ¿Dónde, en qué tiempo, o sea, qué tiempo marca mi reloj cuando está en 490 y arranca este movimiento? 2,75. 2,75 horas. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál fue la dificultad de este ejercicio? Ya está, ¿no? Nos queda así. Ya con esto podemos describir el movimiento de manera matemática para todas las posiciones, para todos los momentos. ¿Qué digo? Y bueno, ¿qué significa esto que yo escribí acá? Y bueno, si vos querés saber en qué posición está para uno de estos dos tiempos, para un tiempo que está entre 0,5 y 2,5, tenés que usar esta ecuación. Ahora, si vos querés saber en qué posición está cuando el tiempo que le quieras reemplazar es entre 2 horas y media y 2,75 horas, y bueno, sabés que estuvo quieto con esta posición fija, que es de 490 kilómetros. ¿Cómo hicimos para hallar este 490 kilómetros? Bueno, me fijé acá para este tiempo, en donde estaba, hasta dónde llegaba, y ahí se detenía. Y después, si vos querés saber en qué posición está para un tiempo más grande que 2,75 horas, tenés que usar esta ecuación de acá. Entonces, lo único que cambia respecto del ejercicio anterior es eso, es que tenemos que tener cuidado en qué tiempo estamos trabajando, ¿sí? Para ver qué ecuación voy a usar en cada caso.
¿Está bien? Entonces, lo primero que nos pedía el ejercicio era eso, armar las ecuaciones horarias que describen el movimiento de Lucas y Mariana. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a borrar todo porque voy a necesitar mucho espacio y voy a volver a copiar las ecuaciones acá arriba. El X de Mariana ya lo tengo ahí, era el más fácil. Vamos a escribir el X de Lucas un poco más arriba. Entonces, cuando cuando el tiempo está entre 0,5 y 2,5, la ecuación de Lucas que tengo que usar es esta. Y no me entra la de Mariana. Vamos a ponerlo acá. Bueno, la de Mariana después me la van a tener que dictar. Después, si el tiempo de Lucas está entre 2,5 horas y 2,75 horas, la posición de Lucas se fija en 4,90. Fíjense que esto que estoy haciendo es como decir, es una MRU con velocidad igual a 0, porque esto sería más 0 por t menos t0. Sea cual sea el t0, ni me preocupo, porque esto está multiplicado por 0 y chao. O sea que estar detenido es una MRU con velocidad constante igual a 0. Bien, y para un tiempo superior a 2,75 horas, me queda que X es igual a 490 kilómetros menos 70 kilómetros por hora por T menos 2,75 horas. Bien. Ténganse a mano el X de Mariana, porque lo vamos a necesitar ahora. Esperen que recargo tinta. Bien. Vamos a borrar acá. Y lo que nos pide son los gráficos, creo, de velocidad y posición, decía, ¿no? Ambos. Bien. Velocidad y posición en función del tiempo. Entonces, hagamos primero el de velocidad, cópienlo rápido porque voy a necesitar borrarlo. Vamos a poner la velocidad en kilómetros por hora en el eje Y y el tiempo en el eje X. El tiempo en horas en el eje X. Bien. Empecemos con Mariana, que es la más fácil. Mariana dijimos que tenía una velocidad constante que valía 110 kilómetros por hora. Entonces, acá tengo el 110 y ¿qué estoy diciendo? Para todo el tiempo, la velocidad es la misma. Entonces, esto sería para Mariana. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que nos va a pasar? Bueno, ahora es un poquito más difícil, ¿no? Voy a dibujar Lucas en rojo. ¿Qué es lo que nos decía? Bueno, nos dice, para t igual a 0, en la primera media hora, en principio, uno no sabe qué pasó en las primeras, porque no sé yo dónde estaba Lucas. Así que voy a empezar a graficar a partir del 0,5 horas. ¿Está bien? Entonces yo sé que cuando entre 0,5 horas y 2 horas después, o sea, entre 0 y 2,5 horas, la velocidad de Lucas, ¿cuánto era? Era negativa. Sí, 90, ¿no? Y negativa. Y constante. Sí. Entonces esto es menos 90 y la voy a empezar a graficar recién acá. Entre 0 y 2,25, pero es constante. ¿Sí? Después nos dice que para 15 minutos. O sea, ¿cuánto va a ser la velocidad en esos 15 minutos? 0. 0. Entonces, en esos 15 minutos va a quedar velocidad igual a 0. O sea, entre 2,5 y 2,75, la velocidad va a ser 0. Y después, a partir de eso, ¿qué velocidad tiene? 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros Menos por hora. 70. Negativo, exactamente. Sí, Entonces, va a ser menos 70, esto no está hecho a escala. Sigue con velocidad constante. Bueno, es una línea recta igual a menos 70. ¿Se entiende el gráfico?
Esto es para Lucas. Todo lo que está en rojo es Lucas. Bien, cosas importantes de este gráfico. No es continuo. No es un gráfico continuo. Tengo una velocidad acá, después salta y después se va a 0, y después salta y se va a menos 70. Esto no es muy realista, ¿no? Porque todos sabemos que si uno va en la ruta, vas a menos 90, no podés frenar de golpe, y después tampoco podés arrancar de golpe y tener menos 70. Esto es aproximado, es decir, es un problema ideal. ¿Está bien? En la vida real, la velocidad también tiene un gráfico continuo, porque yo no puedo arrancar estoy en nada, estoy quieto y de repente tengo 90 kilómetros por hora, no, es posible. Esto, en realidad, sí es un gráfico continuo, pero como nosotros estamos suponiendo muchas cosas y estamos idealizando el problema, el gráfico de velocidad en función del tiempo, en principio, puede quedar así discontinuo. ¿Sí? Ustedes que van a ser ingenieros, saben que esto en realidad va a ser una cosa así, más suave, una cosa así, una cosa así. Y así, ponele. ¿Sí? Eso sería más en la realidad. Pero haciendo todo idealizado, me queda una cosita así. Esto es porque todavía no vimos MRV. ¿Sí? Cuando veamos MRV vamos a poder modelar esto de un poquito mejor. Esto es 2,75. ¿Se entendió? Ahí está. Bien. Copien esto y ahora vamos a hacer los gráficos de posición en función del tiempo. En estos casos, el gráfico de velocidad en función del tiempo, como decía, les puede quedar discontinuo porque no es muy realista lo que está pasando, pero el de posición en función del tiempo nunca les va a poder quedar discontinuo. Ahora vamos a ver por qué, porque eso ya sí, ya es demasiado, o sea, el auto no va a teletransportarse de una posición a otra, ¿se entiende? Entonces, eso tenemos que ver que la posición sea continua. Bien. Bueno, voy a borrar. Cualquier cosa, si no llegan a copiar, porque veo que estoy medio justel con el tiempo, nos queda otro problema todavía por hacer. De última, miren cuánto tiempo pasó y después lo buscan en el video y lo copian bien. Eso, para los que no están siempre o para los nuevos, los videos los estoy subiendo a YouTube. Así que si se perdieron la primera clase o la quieren repasar, está subida a YouTube. Y esta también la voy a subir en un rato a YouTube. Bien. Profe, con respecto a eso, yo no lo encontré Ok, hagamos a la así. anterior para repasarlo. Los que tengan problemas de que no pueden entrar al grupo de WhatsApp o que no están encontrando el canal de YouTube o lo que sea, déjenme su mail escrito acá, que a mí me queda todo el chat guardado. Yo cuando termino les mando el mismo PowerPoint que les mandé a los chicos la primera clase, que ahí tienen el link para entrar a WhatsApp, tienen el canal, tienen toda la información. ¿Sí? Y así. Perfecto, muchas gracias. Les mando también, ya los agrego a la lista de mail y les mando todos los mails juntos. Bien, entonces ahora el tema es la posición en función del tiempo. Vamos a hacer, fíjense que todas las posiciones son positivas por cómo elegí mi sistema de referencia. Entonces mi eje lo voy a graficar, me voy a ocupar solo de las posiciones positivas. Esto no siempre pasa, depende todo del sistema de referencia que tomen. Bien, esto es X en kilómetros. Y abajo puse el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que lo que me parece más fácil, es graficar la posición en función del tiempo de Mariana, que si mal no recuerdo, la posición de Mariana era 110 kilómetros por hora por T. ¿Me corrigen si no es así? A ver, miro el problema. Sí, 110. Perfecto. Bien, entonces grafiquemos eso, que es mucho más fácil, ¿no? 110 kilómetros por hora. Eso es una recta, esto es como tener sumado el 0, ¿no? Entonces, pasa por el 0, 0, o se pueden dar cuenta, reemplazándote por 0, les da 0. Y como sabemos que es una recta, porque lo estamos viendo,
me basta con reemplazar otro punto y listo, ¿no? Entonces, yo voy a reemplazar el t, por ejemplo, igual a 3. Vamos a poner 1, 2, 3. Tiempo en horas. 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, le reemplazan... No, voy a reemplazar uno más... está bien. Vamos a reemplazar t igual a 3. Me va a quedar que está en el kilómetro 330. Y quiero ver una cosa. Para que me quede bien, esto va a ser 300. Esto va a ser 600. Más o menos. Entonces, si yo le reemplazo t por 3, me queda el kilómetro 330, que imagínense que el 330 está por acá. Entonces, cuando pasaron 3 horas, yo sé que tiene que estar por acá. Y listo, como sé que es una relación lineal, con esos 2 puntos me alcanza. Imagínense que eso es una recta. Y esto es lo que representa la posición de Mariana en función del tiempo. ¿Sí? Este era facilito. La de Mariana. Ahora vamos a ver cómo hacemos para dibujar esas ecuaciones que escribimos arriba. Bien. Entonces, lo primero que miro es este. Vamos a graficar Lucas. Dijimos, antes de las 0,5 horas, no tengo ni idea qué pasó con Lucas. ¿Sí? Así que voy a empezar a graficar esta primera ecuación. La voy a graficar a partir de acá, desde 0,5. Entonces, fíjense que es un poquito más difícil, ¿no? Esto es una función lineal, y se los voy a dejar en tarea porque no tengo pizarrón donde escribir ya, pero básicamente, si quieren ver que es una función lineal, lo que tienen que hacer es lo mismo que hicimos antes. Hacerla distributiva, va a quedar un término que van a poder sumar con este 670, y se dibujan la lineal. ¿Cuál es el cuidado que tienen que tener con esta lineal? Bueno, que el gráfico de esta lineal no lo puedo graficar en cualquier dominio, se dice, no sé cómo usar esa palabra. No lo puedo dibujar para cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que vale solamente para t entre 0,5 y 2,5. ¿Está bien? No puedo graficar esta formulita para todo el mapa, para todo el eje. Entonces lo que voy a hacer, solamente porque no tengo lugar, es voy a decir, bueno, yo sé, cuando t valía 0,5 horas, ¿en dónde estaba? Estaba en 670 kilómetros, ¿era? ¿Era la distancia? A ver. Sí. Sí, profe. Entonces, cuando t vale 0, que en realidad sería cuando mi reloj marca 0,5, yo sé que estoy en 670. ¿Sí? Ustedes pueden reemplazar directamente tiempos, buscan 2 tiempos cualquiera, le meten ahí y se fijan qué valores les da, lo unen por una recta y listo. Pero sí tienen que tener el cuidado, porque eso sí está mal físicamente, de solo graficarla entre 0,5 y 2,5. Bien, y para t igual a 2,5 lo habíamos calculado también, estaba en 490. ¿No? Justamente lo que hicimos fue ver hasta dónde llegaba ese movimiento y nos pusimos de acuerdo que era más o menos en 490. ¿Sí? Yo estoy usando los puntos que ya calculamos, pero ustedes si quieren pueden reemplazar cualquier punto que esté entre estos dos valores, ¿no? Le pueden reemplazar 2, le pueden reemplazar 1, lo que quieran, siempre y cuando esté en este rango. Y ahora, como sé que esto es una lineal, lo puedo unir. ¿Sí? Fíjense que solo lo uno entre 0,5 y 2,5. En principio uno diría, bueno, pero esto sigue para allá y sigue para allá. No. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué sabemos? Entre 2,5 y 2,75, que está por acá, sabemos que estuvo quieto. O sea que la posición fue siempre 490. ¿Cómo escribo eso? Y bueno, es una recta horizontal. ¿Se entiende? Pasó el tiempo, para cualquier tiempo entre 2,5 y 2,75 estoy en la misma posición que es 490. ¿Sí? Es esto. Esto es lo que significa
una posición fija que obviamente me va a dar algo horizontal. Va pasando el tiempo y sigo estando en la misma altura, que sería el mismo X. ¿Sí? Y ahora, para todo el tiempo mayor a este, a 2,75 horas, tengo que graficarme esta línea de vuelta. ¿Sí? Bueno, este punto ya lo tengo. Es el punto donde arranca ese movimiento. ¿Y qué puedo hacer? Y bueno, busco cualquier, no sé, busco por ejemplo el punto 3, le reemplazo t por 3. Entonces, ¿qué hago? 3 menos 2,75 por menos 70 más 490 y me da 472,5. Entonces, cuando t vale 3, x vale 472,5. Perdón, sé que estoy escribiendo muy chiquito. Este punto es... Vale. Lo voy a dibujar... Bueno, no está bien, porque si no tengo que cambiar todo. Este punto es 490 y este punto que está un poquito más abajo, pero arriba del 300, es 472,5. ¿Por qué es este punto? Porque me pintó reemplazar la K t por 3, le podrían haber reemplazado t por 4, t por 5, por lo que sea, porque esta ecuación vale para cualquier t que sea más grande de 2,75. Hacen la cuenta y se fijan cuánto da. Yo le reemplacé t por 3 y me dio 472,5, que es este puntito que está por acá. Entonces yo ya sé que para t igual a 3 está acá. Y ya tengo estos dos puntos de mi recta, los uno y listo. Entonces, esto sería para Lucas, que lo que cambió respecto de Mariana es que tengo 3 velocidades diferentes y eso se manifiesta en el gráfico en ver que tengo 3 rectas, pero las 3 tienen pendientes diferentes que arrancan de diferentes lugares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieran bien el gráfico, no como lo hice yo, podrían ver que esta pendiente es más inclinada, o sea, esta pendiente, la pendiente de esta recta, es más inclinada que esta. ¿Por qué es eso? Porque el módulo de la velocidad es más grande. ¿Qué dijimos? La pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta es justamente la velocidad. Entonces, el módulo es más inclinada en este tramo que en este. Eso es lo primero que tendrían que ver. Obviamente, acá tengo pendiente 0, tengo inclinación 0, eso significa que tengo velocidad 0, que es lo que decíamos, en este tramito está detenido. Profe, Sí. no veo qué número es justo el último punto de Lucas. Está ¿Esto? bajo el 490, sí. 472,5. Ahí está, gracias. ¿Sí? O sea, yo lo que hice fue reemplacé x cuando t vale 3 horas y me dio 472,5 horas. ¿Sí? Entonces, cosas que tienen que ver de este grafiquito es lo que les decía. Fíjense que también para Lucas todas las velocidades son negativas, ¿no? Porque todas tienen pendiente negativa. Eso está bien también porque yo elegí mi sistema de referencia apuntando para allá y Lucas siempre se mueve para allá. Entonces todas las velocidades van a ser negativas. Lo que les decía de la pendiente, ¿qué más podemos sacar? Y bueno, y fíjense que de Yapa también estamos viendo que el punto de encuentro tiene que ser algún valor mayor a 3, ¿no? Porque fíjense que cuando t vale 3, Mariana está en el punto 330 y Lucas todavía está en el punto 472, o sea que todavía no se encontraron. Se encuentran un poquito después del kilómetro 330. Entonces, yo lo que me jugaría ahora es que vamos a calcular el encuentro, ¿sí? Y vamos a ver más o menos cuánto nos da. Ahora, ¿hasta acá el gráfico está todo bien? ¿Alguna duda? No, profe. Por mi parte, no, profe. Bien, entonces sigamos. Tenemos el gráfico. En este caso en particular, está bueno hacerse el gráfico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar ahora? Está bien, yo quiero ver dónde se encuentran, que creo que es lo que me pregunta a continuación. Me pregunta en qué kilómetro y a qué tiempo se encuentran. Entonces, fíjense que el gráfico me está ayudando más o menos a saber dónde se encuentran. Eso es súper importante y por eso también es súper importante hacer bien el gráfico.
Pero además, ¿qué es lo que uno pide? Siempre cuando pedimos encuentro, pedimos que el X de Mariana sea igual al X de Lucas. Pero ¿qué pasa? Miro para el X de Lucas y tengo 3 ecuaciones. Entonces digo, ¿cuál uso? El X de Mariana sí, es ese que está bien. ¿A cuál lo igualo? A este, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Del gráfico, uno puede saber qué ecuación tiene que usar. En este caso nos estamos dando cuenta que como el tiempo de encuentro es más o menos 3, es un valor entre mayor a 2,75, la ecuación que voy a tener que usar es esta. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes, no sé, no querían hacer el gráfico antes o no confiaban en el gráfico? Y bueno, lo que tienen que ir haciendo es decir, bueno, a ver, yo sé que para este tiempo, por ejemplo, ¿no? Me fijo, es como que te vas viendo de a tramos en dónde están. Entonces yo sé, por ejemplo, que para el primer tramo, paren que voy a borrar esto. Entonces, yo digo, bueno, para el primer tramo yo tengo acá Mariana, acá Lucas. El primer tramo, Mariana, ¿cuánto recorre? O sea, es lo que yo quiero saber es, por ejemplo, bueno, a ver, Mariana, ¿dónde está luego de 0,5 horas? Bueno, está, no sé, se pueden fijar. Les va a dar un valor, no sé, 100 kilómetros. No, les va a dar exactamente 50 kilómetros. Entonces, antes de que Mariana saliera, antes de que Lucas saliera, Mariana ya estaba en el kilómetro 50. Perdón, un poquito más de 50, les va a dar 60 por ahí. Es eso por 0,5, es 55. Sí, los números se los dejo para que después los hagan bien. Yo lo estoy haciendo mentalmente, también puedo meter la pata, ojo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, me fijo. Antes de que Mariana saliera, de que Lucas saliera, Mariana recorrió 55 kilómetros. Chau, ahí todavía no se encontraron. Entonces, ¿qué digo? Bueno, me armo la ecuación de Lucas para el primer caso. ¿Y qué es lo que quiero ver? Bueno, Mariana, ¿dónde está en este punto? Bueno, me va a dar que Mariana está en el punto, no sé, 2,75, ponele. ¿Sí? Entonces, bueno, si Mariana está en el 2,75 y Lucas está en el 4,90, todavía no se encontraron. Entonces no voy a igualar la ecuación de Mariana a la ecuación de Lucas en el primer tramo porque claramente no se encontraron todavía. Después, ¿qué hago? Bueno, me fijo entre 2,5 y 2,75, me fijo, mejor dicho, en el punto 2,75 donde está Mariana. ¿Qué me va a dar? Me va a dar, por ejemplo, 300. Estoy mandando fruta, estoy diciendo valores aproximados según lo que veo en el gráfico. Me fijo, Mariana en la 2,75 horas está aproximadamente en el kilómetro 300. Le estoy diciendo con los números, ¿no? Lo meten acá. No estoy usando información del gráfico. Les estoy diciendo si ustedes no tuvieran el gráfico, ¿cómo harían? Entonces digo, bueno, le reemplazo a Mariana, T igual a 2,75 y me fijo dónde está. Me va a dar, por ejemplo, 300. ¿Y dónde está Lucas en ese momento? En 4,90. Perfecto, todavía no se encontraron. Entonces, si no se encontraron en el primer tramo, no se encontraron en el segundo tramo, se van a encontrar en el tercero. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo borrar? ¿Alguien que se oponga si no puedo borrar? Puedo borrar. Yo copié, menos. ¿Cómo? Que yo copié. Que Listo. puedo borrar. Entonces borro. Cualquier cosa les queda en el video. Igual. Bien. Entonces, ¿a qué tengo que igualar? Ahora ya con ese argumento que les acabo de dar, ya sabemos que se van a encontrar en el tramo 3, y entonces el encuentro siempre va a ser el X de Lucas es igual al X de Mariana, pero la formulita que tengo que usar de Lucas es esta. Entonces, ¿qué me va a quedar? El X de Lucas va a ser 4,90 kilómetros menos 70 kilómetros por hora por T menos 2,75 horas. Y esto tiene que ser igual a la posición de Mariana, que es 110 kilómetros por hora por T. Y ahora es simplemente despejar el tiempo. ¿Sí? Estamos buscando el tiempo en el cual se cumple que la posición de los dos es la misma, es decir, el tiempo de encuentro.
Entonces, lo primero que voy a hacer es esta distributiva acá. Listo, me queda... Esto va a ser menos por menos, me queda más. Horas con horas se me va, porque este lo tengo abajo, este lo tengo arriba. Me queda en kilómetros y el valor me da 192,5 kilómetros. Y esto es igual a 110 kilómetros por hora. Listo. Ahora, ¿qué pasa? No tengo todas puras sumas. ¿Qué tengo que hacer? Junto las cosas que tienen T de un lado y los números solos del otro. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a llevar este 70 kilómetros por hora por T sumando para allá. Entonces me va a quedar 180 kilómetros por hora por T. Y todos los numeritos, esto lo puedo sumar con esto. Entonces me queda 490 más 192,5. Me queda 682,5 kilómetros. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No me olvido que lo que quiero es despejar T. Entonces, ¿qué hago? A T lo está multiplicando 180 kilómetros por hora, lo paso dividiendo. Y esto, fíjense, kilómetros se me va con kilómetros, me queda en hora. Entonces el tiempo me da esto dividido 180, me queda 3,79 no sé qué. Le voy a poner 3,8. Lo estoy redondeando, así que tengan en cuenta que no es un valor exacto. Bien. Esto tiene sentido, ¿no? Porque lo que habíamos visto en el dibujo es que nos iba, justamente se iban a encontrar en un punto mayor a 2,75 y de hecho mayor a 3. Lo vimos en el gráfico. ¿Qué pasaba si me daba T igual a 2? No tenía sentido. Por más que esto lo pudiera resolver, porque si esto lo resuelve le va a dar capaz algún punto, pero yo dije que esta ecuación yo solo la puedo usar para T mayor a 2,75, con lo cual, si acá me daba un T menor a 2,75 no tenía sentido. Tiene sentido matemático porque la cuenta la van a poder hacer. El tema es que no corresponde esa ecuación para ese tiempo. ¿Está bien? Entonces, siempre que tienen esto, que se hizo una función partida, capaz lo vieron en matemática, porque para diferentes tiempos tenés diferentes formulitas, tienen que chequear que el resultado del tiempo que les dio sea un tiempo justamente que cumpla esto, porque si no, ni siquiera vale esta formulita. ¿Está bien? Ahí lo estamos chequeando y lo vimos en el gráfico, que nos da un valor mayor a 3, así que vamos bien. Bien. Dicho esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ya tengo el tiempo de encuentro, que es aproximado, ¿no? Me dio 3,7916 periódico. Así que le puse 3,8 directamente. Bien. Ahora, ¿cómo hago para encontrar la posición de encuentro? Y bueno, lo reemplazo en cualquiera de los dos. Lo reemplazo o en este, ojo, no van a reemplazar acá. Es para un tiempo mayor a 2,75. Entonces, o lo reemplazo acá, o lo reemplazo acá. Obviamente este es mucho más fácil, así que lo voy a reemplazar ahí, pero me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Porque yo partí de eso, de pedir que las posiciones fueran iguales. Entonces, ¿qué hago? Voy a... ¿dónde borro? Bueno, voy a borrar las primeras dos ecuaciones porque igual no las vamos a usar ahora. Es el último punto, ya puedo borrar esto. Esto también lo voy a borrar. Entonces, el X de encuentro, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer el X de Mariana cuando T vale 3,8 horas y me tiene que dar lo mismo que el X de Lucas cuando T vale 3,8 horas. Me tiene que dar lo mismo. No me va a dar exacto porque ya les decía que eso lo puse aproximado. Entonces el X de encuentro, voy a usar la ecuación de Mariana porque es más fácil, es 110 kilómetros por hora por el tiempo que es 3,8 horas. Horas se me va con horas, me queda en kilómetros, está bien porque es una posición. Y esto me queda, se los voy a dar exacto porque tengo el número exacto en la calculadora. Me queda 417,08
3 periódicos. La vamos a dejar ahí. Y fíjense que habíamos dicho que también la posición en la que se tenía que encontrar era más o menos esta. Si era un valor mayor a 330. Y esto es todo el ejercicio, es todo lo que nos pedía. En qué kilómetro y a qué tiempo se encuentran. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, hagamos, si alguien tiene alguna duda, hable ahora, si no, sigo con el ejercicio que sigue. Entonces, esto sirve como para verificar, una vez que yo ya encontré, digamos, el punto de encuentro, yo tengo que agarrar una ecuación de uno o la otra persona, digamos, del problema, reemplazo lo que me dio ahí, se supone que me tiene que dar lo mismo en ambas ecuaciones. Sí, exactamente, te tiene que dar lo mismo en las dos ecuaciones, pero tenés que tener cuidado del de Lucas, usar la ecuación que se corresponde para este tiempo. Si usás la primera que calculamos de Lucas, no te va a dar. Okay. ¿Sí? Bien. Vayamos al ejercicio que sigue. Bien, este ejercicio que sigue no es complicado. La única dificultad que tiene, si se quiere, es que es un poquito... vamos a tener dos direcciones, no es un movimiento, si se quiere, en dos dimensiones, pero fácil, muy fácil. Y el dato que me piden es otra cosa, no me está pidiendo ni posición ni tiempo, me está pidiendo otra cosa. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Me dice, Juan y Lucas juegan a hacer que dos pelotitas choquen con el mismo punto A. Ahí les puse el grafiquito y las dimensiones. Y me dice, Juan tira la pelotita verde con una velocidad de módulo constante de 2 centímetros por segundo. 3 segundos después, Lucas tira la pelotita roja hacia el punto A. Y entonces me pregunta, ¿con qué velocidad debe tirar la pelotita roja Lucas para que choque efectivamente en el punto A? ¿Está bien? Bien, entonces lo primero que tienen que ver, vamos a poner esto así, este es el punto A y esta es la otra pelotita. Lo primero que tenemos que ver es que si bien, por ejemplo, a esta la voy a llamar, la roja es la de... La roja es la de Juan. Y esta es la de... Espera, Lucas... No, Lucas tira la roja. Paren que estoy mareada. Juan y Lucas... Este es Juan, perdón. Este es Juan y este es Lucas. Sí. Entonces lo primero que tenemos que ver es que, a ver, si yo miro solo a Lucas, ¿sí? Esto está haciendo un movimiento en una dirección, todos suponemos velocidades constantes, entonces este hace un MRU en esta dirección. Lo mismo pasa para Juan. Este hace un MRU, la diferencia es que este lo hace en otra dirección, pero no deja de ser un MRU. ¿Por qué? Porque sigue teniendo velocidad constante y se sigue moviendo en línea recta. ¿Está bien? Lo único que cambia es que ahora esta posición la tengo que identificar tanto en altura como en distancia para este costado, digamos. ¿Qué significa? Si recuerdan lo que vimos en la primera clase, este es un movimiento en dos dimensiones. Se está moviendo sobre la mesa todo. Entonces tengo que especificar, por ejemplo, qué tanto voy para adentro de la mesa y qué tanto voy para el costado para indicar una posición. ¿Está bien? Entonces acá no me alcanza con poner solo la dirección X en mi sistema de referencia, tengo que poner mi dirección X y mi dirección Y. Entonces yo lo que voy a hacer, porque me pinta elegirlo así, es decir, bueno, mis posiciones en X las voy a medir respecto, imagínense que esto es un cuadrado, ¿no? O un rectángulo, porque no es un cuadrado, perfecto, ahora vamos a ver. Entonces, mis posiciones en X las voy a medir así, y mis posiciones en Y las voy a medir para allá. ¿Qué significa esto? No significa más que ahora tengo dos reglas, si se quiere. Mis posiciones en X las voy a medir con mi cero desde acá y van a ser dos posiciones horizontales. Y mis posiciones en Y, o sea, imagínense como que tengo una regla acá que tiene el origen para allá y todas las posiciones, digamos, todas las alturas, si se quiere. No es una altura porque esto está plano, pero bueno, no importa. Todas las alturas las voy a medir respecto desde acá. Este va a ser mi cero
y mi regla va a ir para arriba, y voy a tener otra regla que va a estar apoyada en esta dirección, y el 0 de esta regla también va a estar acá. Eso es todo lo que estoy diciendo. Lo que es importante de este ejercicio es ese. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos, pero lo importante es que lo primero que se den cuenta es que es un movimiento en 2 dimensiones, entonces necesito 2 direcciones. Nada más, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que entendimos esto, me voy a mandar a escribir las ecuaciones horarias como hacemos siempre. Fíjense, y esto se los digo en general, fíjense que en este problema, hasta lo que venimos haciendo nosotros era siempre, bueno, me preguntaban un tiempo o una posición, me armaba la ecuación horaria y todo salía. Ahora me está preguntando una velocidad. Entonces, cuando ustedes les preguntan un dato que no saben en principio cómo resolver, hagan de cuenta como que lo conocen. A ver, decir, bueno, no sé por dónde empezar, porque me está preguntando una velocidad y yo qué sé. Bueno, lo que tienen que hacer en esas situaciones es hacer algo, básicamente, porque es como que va a salir naturalmente. Entonces yo digo, bueno, pará, me están preguntando la velocidad, no me voy a complicar. La única ecuación que yo conozco de MRU es la ecuación horaria. Entonces voy a intentar escribir las ecuaciones horarias de cada uno y después veo qué hago. ¿Sí? Física es mucho de eso, no desesperarse. Escribir lo que uno sabe y ver con lo que sabe y lo que está seguro que está bien, cómo hacemos para encontrar lo que nos piden. Entonces, dicho esto, nos dice, Juan tira la pelotita verde, o sea, Juan es este que está acá, y nos dice, tira la pelotita verde. Espera. Con una velocidad de módulo constante de 2 centímetros por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar con Juan, que es lo más fácil, porque tengo la posición inicial y tengo la velocidad inicial. Arranquemos con Juan. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora no voy a escribir x igual a x0 más b0 por t menos t0, ¿sí? Porque la dirección en la que se está moviendo Juan yo la llamé y. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es decir, bueno, ahora mis posiciones se llaman y porque se está moviendo en el eje vertical, y yo ese eje vertical lo llamé y. ¿Está bien? Bien. En principio, para un primer momento, a mí no me interesa en qué posición en X está. A mí solo me interesa cómo se mueve el Y. Yo ya sé que la posición en X va a ser siempre, esperen porque esto lo tenemos anotados, me dice que esta distancia es 20 centímetros, de acá hasta el punto A, y que esta distancia es 15 centímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, por empezar, esta es la primera diferencia, simplemente porque esa dirección en la que se mueve y hace el MRU, la llamé Y. Nada más. Bien. Entonces ahora hablamos de ecuación horaria. ¿Cuál es la posición inicial de Juan? Fíjense, posición en Y inicial. 0. 0, porque está a la altura 0, ¿no? Si yo traslado mi regla acá, está en igual a 0. ¿Cuál es la velocidad inicial de Juan? 2 centímetros en segundo. Exactamente, la velocidad es 2 centímetros por segundo y es positiva o negativa. Positiva por el sistema, porque ese ni se mueve positivo. Exactamente. Estoy poniendo todo en I, ¿no? Entonces la velocidad apunta, mi velocidad en I apunta en el mismo sentido que mi sistema de referencia, para arriba, entonces es positivo. Por T menos, y voy a elegir el T0 cuando sale la pelotita de Juan. ¿Para qué me voy a complicar? Prendo el cronómetro cuando sale la pelotita de Juan, me dibujo el relojito de siempre, ¿sí? Entonces esto sería el T igual a 0 cuando sale Juan, entonces, chao. ¿Sí? Ojo, porque si yo ahora quiero poner la posición de Juan, si yo te pregunto, decime cuál es la posición inicial de Juan. Y bueno, tengo que tener en cuenta el desplazamiento en X. Entonces la posición de Juan inicial, pongámosle R0 de Juan, es 20 centímetros en X más 0 centímetros en Y. ¿Se entiende? Es como que si me preguntan la posición, no me puedo hacer la tonta y decir, ah, listo, es 0 en Y. No, porque es un plano, tenés que decirme cuánto te mueves. No es lo mismo que la pelota arranque acá, que arranque acá, que arranque acá. Para el MRU sí es lo mismo, pero físicamente no es lo mismo.
¿Está bien? Entonces, si le preguntan el R, ahí sí, tengan en cuenta que es un vector y qué sé yo. Recuerden que cuando uno escribe esto, se está olvidando de la dirección en todos lados. Yo no estoy poniendo ese I en inversor, que es igual al I0 en inversor. No, estamos diciendo, ya está, se mueve en la dirección I, no lo voy a especificar todo el tiempo. ¿Sí? Pero está. Bien, entonces, ¿qué nos quedó? El I de Juan es 2 centímetros por segundo por T. Cosa importante, segundo no se abrevia, se abrevia S, pero como parece un 5 en el pizarrón, por mi S es muy parecida a mi 5, le pongo segundos. Pero no está bien escrito así, se escribe S. Bien, entonces si yo quiero escribir, bueno, es esto, esta posición en I, la altura va a cambiar, depende del tiempo, pero el X de Juan es siempre el mismo. Y el X de Juan es siempre 20. ¿Se entiende? Lo que va a cambiar de Juan, o sea, Juan está siempre a esta distancia y se mueve para arriba o para abajo, pero la posición es siempre 20. No lo vamos a necesitar esto. Es simplemente para fijar la idea y para ver qué es lo que cambia cuando nos movemos en un plano. Bien. Perfecto. Lo que vamos a usar de Juan, entonces, va a ser esto, más que nada. ¿Sí? Bien. Y ahora voy a Lucas. Intentemos... No tengo la velocidad inicial de Lucas, pero como no sé qué hacer, me voy a escribir la ecuación horaria y voy a ver qué sale. Entonces, como Lucas se mueve en la dirección X, ahora sí voy a llamar mi ecuación horaria y la voy a escribir en X. ¿Sí? Entonces, fíjense que me dice que Lucas, a ver, tira la pelotita roja hacia el punto A, pero 3 segundos después. Entonces, escribamos la ecuación horaria. ¿Cuál es la posición inicial de Lucas en X? 15. 15 centímetros. No, 0. En X. Ah, sí, qué tonto. En X es 0, en Y estamos de acuerdo que es 15. Pero en Sí, X, sí, sí. yo miro mi regla, es 0. Claro, sí. Bien, la velocidad inicial no la sé, de hecho es lo que me preguntan, entonces la voy a dejar como B. ¿Sí? ¿Y el T0 cuánto vale? Los segundos después que la tenía que tirar. 3 segundos después, porque yo prendí mi reloj acá y me dice que 3 segundos después de que sale la de Juan, arranca Lucas. Entonces esto es 3 segundos. ¿Sí? Entonces mi ecuación para Lucas en X va a ser B por T menos 3 segundos. Y fíjense que si yo quiero escribir la posición de Lucas, recordemos que esto es algo de 2 dimensiones, entonces tengo que dar el X y el Y. Entonces, ¿cómo va a ser? Y bueno, la posición de Lucas en X va a cambiar, va a depender del tiempo. Si quieren pueden poner esto, va a valer la cuentita que tenga que hacer acá en la posición de X, pero en Y vale siempre lo mismo. En Y vale 15. ¿Sí? ¿Se entiende? En X, bueno, depende del tiempo en el que estés, haces esta cuentita, que todavía no tenemos la velocidad, pero no importa. Haces esta cuentita y sabes en qué posición en X está. Y en Y es siempre lo mismo, siempre la misma altura, siempre 15. ¿Está bien? Bien. Entonces llega a este punto, yo tengo esto para Lucas, tengo esto para Juan, ¿y cuál es la condición? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la velocidad para que lleguen acá al mismo tiempo, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar, fíjense que la de Juan la tengo completa. Entonces, lo que me quiero fijar es cuánto tiempo tarda Juan en llegar acá. ¿Sí? Entonces, a ver dónde lo hago. Vamos a borrar esto, que no lo voy a usar todavía. Me queda, entonces, ¿cuánto tarda? Porque, a ver, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué me doy cuenta que tengo que hacer eso? Yo digo, bueno, ahora quiero pedir una condición. ¿Qué puedo hacer? Es decir, bueno, me fijo, qué sé yo sé que este I, este punto yo lo puedo identificar, pero quiero saber cuánto tardó Juan, la pelotita de Juan, en llegar hasta el punto A. Entonces, ¿cuánto tarda la pelotita de Juan en llegar al punto A?
Bueno, ¿qué hago? ¿A qué altura está la pelotita en este punto? Según mi sistema de referencia. Esto, chicos, a ver, yo sé que les meto sistema de referencias y qué sé yo, pero piénsenlo como lo harían ustedes. Es una altura de 15 centímetros. ¿Se entiende? Yo quiero saber cuánto tarda esta pelotita en recorrer esos 15 centímetros, que es justo el punto donde quiero que choquen. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pido que el I de Juan sea 15 centímetros. Entonces, Juan es 2 centímetros por segundo por T. Esto. Entonces ahí voy a sacar el tiempo que tarda la pelotita de Juan en llegar al punto A. Y esto 15 dividido es 7,5. Vamos a hacer la cuenta para que no se mareen. Me va a quedar que 15 centímetros dividido, esto está multiplicando, pasa dividiendo. Esto es el T. Entonces me queda que el T en el que llega al punto A, lo llamo TA, me da 7,5. Fíjense, centímetros se me da con centímetros, me quedan segundos. 7,5 segundos. ¿Se entiende? Cuando mi reloj marque 7,5 segundos, la pelotita va a estar acá. La de Juan. Entonces, ¿qué voy a pedir ahora con este dato? ¿Se les ocurre? Hay que reemplazar el tiempo en la ecuación de Lucas. Exactamente. Voy a reemplazar el tiempo en la ecuación de Lucas. ¿Pero qué tengo? Porque fíjense, ¿qué tengo en esta ecuación? Tengo 3 incógnitas. Tengo la posición, la velocidad y el tiempo. El tiempo yo ahora ya sé cuándo. O sea, yo quiero que para cuando el reloj me marque 7,5 segundos, yo quiero que la pelota esté acá. O sea que el tiempo ya lo tengo. La velocidad no la tengo en la que me preguntan. Y la posición También. la tengo, ¿no? ¿Sí? Porque yo quiero que esté en este punto, que este punto, ¿cómo sería este puntito? Es en X, 20 centímetros en X, más 15 centímetros en Y. ¿Sí? Pero como este solo se mueve en X, me importa solo lo que pasa en X. ¿Sí? Es lo que digo acá, yo acá tengo el X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, para en donde puedo borrar, voy a borrar esto y voy a decir, quiero que cuando mi reloj marque 7,5 segundos, la pelotita roja, la de Lucas, esté en X igual 20 centímetros. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? Tengo... Ay, borré la posición de Lucas, no quería... Ah, no, sí, está bien. Lo tenía acá. T menos 3 segundos. En X. ¿Sí? Entonces, yo sé... Mi ecuación de Lucas para todo tiempo es que el X de Lucas es la velocidad por T menos 3 segundos. Entonces yo quiero que cuando T vale 7,5, mi X valga 20 centímetros. Entonces con esto ya puedo despejar la velocidad. Me queda 20 centímetros, quiero que sea igual a B por 7,5 F a letra 7,5 segundos menos 3 segundos. ¿Sí? Entonces me queda que 20 centímetros tiene que ser igual a B menos B por 4,5 segundos. Entonces, fíjense, el 4,5 segundos se está multiplicando a B, me queda 20 centímetros dividido 4,5 segundos. Esto tiene que ser B, entonces me queda que la velocidad, ahí les muestro, no deben estar viendo lo que estoy escribiendo, es 4,44 periódico centímetros por segundo. Fíjense que me dio bien la velocidad, me dio en centímetros por segundo. Ahí les muestro. Ah, sí se llega a ver. ¿Se entiende?
Es una velocidad, la velocidad que pusimos acá es la velocidad en X, ¿no? O sea, es para allá, tiene sentido que me haya dado positiva, porque si tiene que ser una velocidad positiva en X. Si me daba negativa, significaba que la pelotita roja tenía que ir para el lado izquierdo y claramente no tenía sentido. ¿Está bien? Entonces, repasemos qué fue lo que hicimos. Nos armamos las ecuaciones horarias de los dos, con sus dificultades, entendiendo que es un movimiento en 2 dimensiones, pero no importa, fíjense que usé, para el juego usé ecuación horaria de MRU, solamente que ahora en I, y para Lucas usé ecuación horaria del MRU solamente en X. Lo único que cambia es que tengo que tener un poco de cuidado con las posiciones que hago. Ahora, me armé las ecuaciones horarias imaginándome que hago lo mismo de siempre, aunque la B no sea dato, la dejé expresada como B. Entonces, ¿qué dije? Bueno, volví a la ecuación de Juan, porque es la que más conozco, básicamente. Me fijo cuánto tarda en llegar al punto A, porque yo quiero que lleguen al mismo tiempo, ¿no? Quiero que se encuentren en el punto A. ¿Qué pasaba? Si ustedes directamente, imagínense que ustedes decían, bueno, si quiero que se encuentren en el punto A, igualo las ecuaciones. Eso está mal. ¿Por qué? Porque están igualando una ecuación en una dirección con otra en otra dirección. O sea, está bien, pero les iba a dar, se complicaba y físicamente tal vez no es tan obvio. ¿Está bien? Entonces, paso a paso, agarro lo de Juan, me fijo cuánto tarda en llegar acá. ¿Por qué? Porque fíjense que es donde van a chocar a esta altura. Entonces me fijo cuánto tarda en llegar a esa altura. ¿Sí? Listo, ya está. Y ahora, ahora quiero saber cuánto la pelotita llega acá. O sea, pido que para el mismo tiempo, porque quiero que lleguen al mismo tiempo, esa pelotita esté acá. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Es un poco más complejo, lo sé, pero justamente les di ejercicios súper difíciles para que agarren la guía y los demás les salgan de gatito. ¿Está bien? Bien. Voy a dejar de grabar.